Y en esta mañana, tarde ya, vamos a aprovechar el tiempo y te voy a pedir, hermano, que abramos la escritura ahí en el libro de los Efesios. Y vamos a irnos al capítulo 6 de Efesios. Y nos vamos del 6 al 10, capítulo 6, verso 10 al 17. Vamos a estar viendo la armadura de Dios. En otras ocasiones ya hemos estudiado esos temas sobre la armadura de Dios, y hoy vamos a ver la armadura de Dios en la familia. Cómo tenemos que armarnos nosotros para pelear nosotros la pelea, la batalla, la guerra que tenemos contra nuestro enemigo, pelearla para salir vencedores. Pero tenemos que, siempre que vamos a los países, cuando se preparan para una guerra, no van sin adiestramiento, ¿verdad? No van sin el equipo especial, sino que se preparan, ya que están todos preparados, todos adiestrados, es cuando salen a la guerra. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, también tenemos una guerra diaria, una guerra continua, y para esa guerra tenemos que estar armados. Amén. Y el Señor nos da esas armas. Ya lo tenemos todos. Capítulo 6 de Efesios, verso 10 en adelante, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Tomar qué dice? Toda. Amén. Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar una vez más. Vamos a ponernos en la mano de Dios, que sea Dios quien esté hablando en nuestra vida en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, estamos rogándote de tu dirección, Señor, de la dirección de tu Santo Espíritu, Padre, para poder traer ese tema, Padre, a las familias que estamos aquí reunidas en este lugar, Señor. Aquí estamos hombres y mujeres, jóvenes y unos no tan jóvenes, Señor. Estamos aquí, pero estamos porque hemos venido a aprender de ti, Señor, a llenarnos de tu palabra, Señor, a bendecirte, porque sabemos, como dice el Salmo 133, que aquí es donde tú envías bendición y vida eterna, Señor, en este lugar, donde nos reunimos y te bendecimos, Padre. Y en esta tarde te pido de tu dirección, pido de tu Espíritu Santo, Señor, para poder traer este tema, Señor, a mis hermanos. Te pido por cada uno de ellos, Señor, para que tú abras su entendimiento, para que tú abras su corazón, para que tú hables directamente a nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, te voy a invitar a abrir la escritura ahí mismo en el libro de Efesios, pero un poquito más atrás, en un capítulo atrás, Efesios 5 y versículo 18. Efesios 5, 18. Amén. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu. Y aquí ser lleno del Espíritu es llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo. Amén. Si usted se fija, donde dice Espíritu está con mayúscula.
Cuando está con mayúsculas se habla sobre el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y hoy en día, hermano, el Espíritu Santo, esto de estar llenos del Espíritu Santo, está muy distorsionado en estos días. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso de no se embriaguez, sino que sea más bien lleno del Espíritu Santo con lo de la familia? Pero quiero decirle, hermano, que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver nosotros ser llenos del Espíritu. Nosotros como hombres de Dios, como mujeres, como padres de familia, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, hoy en este día, en este tiempo, está muy distorsionado. Nosotros antes creíamos, al menos yo en lo personal, no sé usted, yo pensaba que ser lleno del Espíritu Santo era que alguien orara por mí y que yo cayera al suelo y que me levantara y volver a caer y empezar a brincar o empezar a moverme de una manera descontrolada. Yo pensaba que eso era ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo no sé si usted conozca algunos cristianos que piensan que es eso, ser llenos del Espíritu Santo. Pero, hermano, yo a lo mejor caía, a lo mejor me levantaba y volvía a caer, a lo mejor brincaba, pero lo importante no era si caía o no caía, sino lo importante era cómo era mi vida después de levantarme, ¿sí? Cómo eran mis frutos, cómo era mi manera de ser, cómo era mi comportamiento, ¿sí? Muchos tienen ese pensamiento distorsionado. Muchas iglesias, desafortunadamente, desgraciadamente hoy en día se predica de eso, que no eres lleno del Espíritu Santo si no has hablado en lenguas, que no eres lleno del Espíritu Santo si no caes y te levantas y te revuelcas y brincas y gritas. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Perdóneme, pero eso no es ser lleno del Espíritu Santo. No es sentirse como borracho. Yo me acuerdo a un predicador que era un predicador que llegaba a una iglesia y decía, traía una botellita de agua y decía que era vino celestial, me acuerdo, y todos ahí andaban como borrachos. Supuestamente eran llenos del Espíritu Santo, hermano, pero no había una conversión en la vida de esas personas. No había una conversión. Eso no te convierte, eso no te cambia tu vida, eso no cambia tu manera de pensar, eso no cambia tu corazón, ¿sí? Lo único que cambia la vida y el corazón del hombre, hermanos, es la palabra de Dios, es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que cambia, eso es lo que puede cambiar tu vida y mi vida. Gloria a Dios. Eso, hermanos, no es bíblico. Eso que piensan que son llenos del Espíritu Santo de esa manera, eso no es bíblico, ¿verdad? Porque yo conozco muchos y me lo han dicho a mí, personalmente me lo han dicho: tú estás mal, hermano, porque si no hablas en lenguas, en nuevas lenguas, si no brincas, si no te caes, tú no has recibido la llenura del Espíritu Santo. Pero quiero decirte, hermano, que yo conozco muchos que hacen eso, pero también conozco sus vidas, cómo llevan una vida desordenada en su familia, cómo su familia está completamente destruida, hermanos. Entonces nosotros ahorita debemos de buscar, dice aquí el libro de Efesios, que debemos de ser más bien llenos del Espíritu. Pero llenos del Espíritu, hermanos, es cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros nos llenamos de Dios, eso es ser llenos del Espíritu. Cuando ya hay una conversión, hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas, eso es ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Algunos a esto lo llaman avivamiento.
¿Ha escuchado usted esa palabra? Avivamiento. ¿Sí? Avivamiento. Un avivamiento. Es una iglesia muy avivada. Es una iglesia donde hay mucho avivamiento, donde hay mucho movimiento, donde hay muchas luces de todos colores, donde hay mucha música, donde hay mucho grito, donde se caen las personas y se levantan. Hay mucho avivamiento. ¿Verdad? Eso es lo que lo ha escuchado usted, hermano. Hay mucho avivamiento. Eso lo llaman, hoy ellos lo llaman avivamiento. Pero que alguien me explique, hermanos, ¿por qué si hay ese avivamiento dentro de las iglesias, por qué también hoy en este siglo XXI que estamos viendo es donde más divorcios cristianos, de divorcios de familias cristianas existen? ¿No lo sabía usted? Estaba viendo las estadísticas. Yo estaba viendo unas estadísticas y hoy en este siglo XXI, hermanos, el enemigo ha estado atacando de una manera tan feroz la familia que las estadísticas marcan que hasta me da miedo decirle el porcentaje, pero muchos de los cristianos, hermanos, de los cristianos que están dentro de una iglesia se están divorciando, sus familias están separadas y lo llaman avivamiento y dicen que están en una iglesia de avivamiento, pero sus vidas están, como les dije ahorita, hechas pedazos. Y quiero decirte que ese no es el plan de Dios. Desde el principio del Génesis, el enemigo de nuestras almas, de nuestras vidas, Dios mismo lo dijo. A la mujer se lo dijo, recuerda, que iba a poner ¿qué? Enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Desde el principio, hermanos, tenemos ese problema. Pero hoy en estos días, en este día, la iglesia, desafortunadamente, es una lástima que las iglesias cristianas estén llenas de familias disfuncionales, de familias separadas, unos hijos por acá, otros hijos por allá, el marido por acá, la esposa por allá. Y quiero decirte que ese no es el plan de Dios. Y una pregunta, hermano, ¿usted cree que Dios puede hacer algo ahí? Amén, Dios lo puede hacer, pero te voy a decir algo, hermano, pon mucha atención a lo que te voy a decir. El problema no es si Dios puede hacerlo o no puede hacerlo. El problema somos nosotros, porque Dios puede hacerlo, puede restaurar, Dios puede cambiar a la persona, Dios lo puede hacer. Pero el problema no está en Dios. El problema del hombre, hermanos, en este siglo, en este tiempo que estamos viendo, el problema del hombre se llama pecado. Así, simple y sencillamente pecado. Pero el problema no es Dios, el problema no es Cristo, el problema somos nosotros. ¿Sí? El problema somos nosotros, hermanos. Y Dios, a través de la historia, a través de los tiempos, Dios le ha reclamado a su pueblo. ¿Sí? Dios siempre ha estado reclamándole al pueblo, a su pueblo. ¿Cuántos somos pueblo de Dios aquí? Dios le ha estado reclamando a su pueblo. Te alejaste de mí, me dejaste. ¿Sí? Quiero invitarlo, hermano, para que vayamos a la escritura. Y abramos la escritura ahí en el libro de Jeremías. Capítulo 2, verso 13. Y como le decía ahorita, hermano, la desintegración familiar es el mal del siglo XXI. ¿Sí? Es el mal del siglo XXI.
Fíjese, ¿por qué es el mal del siglo XXI? ¿Cuáles son los factores que indican que es el mal del siglo XXI? Uno de los varios, hay varios factores, ¿verdad? Pues la desintegración familiar es el mal del siglo XXI. Hay varios factores. Uno de ellos es el aborto. ¿Sí? Hoy en día, la mayoría de los países están votando a favor del aborto. ¿Sí? En México, algunos estados ya es legal eso, cosa que no se miraba hace años atrás, no se miraba nada de eso, ¿verdad? No se miraba nada de eso. Entonces el aborto, la infidelidad en el matrimonio, por eso le decía ahorita que el problema del hombre se llama pecado. Dios no es el problema, hermanos. Y cuando las familias se meten en sus problemas, cuando ven la familia, el hombre, la mujer, que su familia se está desintegrando, le echan la culpa a muchos, le echan la culpa a Dios, pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros. La infidelidad, la liberación femenina, ¿sí? Está muy de moda también eso ahorita, ¿verdad? La liberación femenina, el egoísmo. Y hay un factor también muy fuerte, y ponga ojo en esto. ¿Sabe cuál es? La inmoralidad sexual, la perversión sexual. Porque muchos cristianos, como dice el hermano Gonzalo, miran cosas, como dice el hermano, ¿no? Por no estar dioquis. ¿Me entiende? Amén. Eso afecta a la vida, a nuestra vida, a quien lo haga. Por eso ahorita, más adelante, vamos a ver la armadura de cristiano. ¿Sí? Más adelante vamos a checar uno por una. ¿Sí? La perversión sexual, hermano, a través de la pornografía ha estado dañando, es uno de los factores principales que ha dañado a las familias. Por eso Dios está preocupado por eso Dios manda a hacer ese tipo de series, de predicaciones, donde tenemos que aprender nosotros a cómo llevar nuestra familia, tenemos que aprender cómo ser unos verdaderos hijos de Dios. Tenemos que aprender qué es lo que sí podemos y qué es lo que no podemos ver. ¿Sí? Pablo lo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, puedo hacerlo, pero hay consecuencias. ¿Sí? Me es lícito, o sea, puedo hacerlo, puedo ver algo, algunas imágenes, puedo ver algunas revistas, puedo ver ahí en internet, que está muy de moda ahorita, no hay más que hacer un clic para que salga todo eso. ¿Puedo hacerlo? Sí, lo puedes hacer, pero ¿cuáles son las consecuencias a las que te va a llevar ese pecado? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, ya lo tenemos ahí en el Jeremías, hermanos. Jeremías 2:13. Fíjate lo que dice aquí, hermano. Porque son dos lo que dice el Señor aquí. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Dos qué dice? Dos males ha hecho. ¿Quién? Mi pueblo. Aquí, hermano, Dios aquí se está dirigiendo a su pueblo. No se está dirigiendo a personas que no lo conocen. No se está dirigiendo al vecino que no conoce de Dios, aquel que está sumergido en las drogas, aquel que está sumergido en el alcoholismo, aquel que está sumergido en la pornografía, aquel que está sumergido en el homosexualismo. No, aquí se lo dice el Señor a su pueblo. O sea, ¿a quién? A nosotros. Amén. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sí? Me dejaron a mí, dice el Señor. Esos son los dos problemas que hay hoy en día. A través de las historias, hermano, fíjate aquí Jeremías lo está diciendo
cientos de años atrás, estamos en el 2019, ya a punto de brincar el 2020, poquito nos falta, si Dios quiere, lo vamos a velar. Entonces, cientos de años atrás, hermanos, Dios le está reprochando a su pueblo, ¿sí? Porque dos males has hecho, mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí, o sea, cavaron para ustedes cisternas rotas que no retienen agua. A través de la historia, hermano, se sigue repitiendo. Cada cierto se está un siglo, otro siglo, y se sigue repitiendo, y los ciclos se siguen repitiendo, y Dios nos sigue reprochando, nos sigue regañando, nos sigue diciendo: es que el problema no soy yo, el problema eres tú. ¿Por qué? Porque me dejaste a mí. Fíjese, ¿de dónde viene todo, hermano? ¿Sí? ¿De dónde viene todo? El problema es de que nosotros, cuando nos alejamos del Señor, es cuando empiezan a llegar los problemas a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y la palabra fuente, hermanos, aquí la palabra fuente en el hebreo está traducida, la palabra es una palabra en hebreo que dice que es makor, de donde es traducida. Y makor en el hebreo, fíjate lo que significa. La palabra fuente aquí, lo que significa felicidad. Fíjate, yo estaba viendo todo esto, el significado, ¿verdad?, del hebreo, ¿ya? La palabra significa felicidad, significa sabiduría y significa descendencia bendita. Fíjate qué importante es, hermano, estudiar la palabra. Entonces el Señor le está diciendo aquí: me dejaron a mí fuente de felicidad. ¿Sí? ¿Cuántos queremos ser felices en esta vida? Pero el Señor dice: pero no eres feliz, estás metido en un problemón, estás metido en tantas cosas, porque me dejaste a mí, que soy la fuente de tu felicidad. ¿Sí? Me dejaste a mí, que soy fuente de sabiduría, y me dejaste a mí, que soy el único que puedo bendecir tu descendencia. Fíjate qué importante cómo el Señor nos habla, hermanos. Entonces, me dejaste a mí. Entonces el problema, hermanos, es que nosotros nos hemos alejado de Dios, pues nos hemos alejado de la fuente de la sabiduría, nos hemos alejado de la fuente de la felicidad, y nos hemos alejado de la fuente que puede bendecir nuestras vidas y la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, y ahí te vas de generación en generación. ¿Sí? Entonces, el llamado a Dios aquí, hermanos, es que nos volvamos a Él. El llamado aquí de Dios, hermanos, a nuestra vida es que volvamos a Él. ¿Sí? Ese es el problema. Como le decía ahorita, el problema no es Dios, el problema somos nosotros, hermanos. Nosotros somos los del problema. Y yo estaba leyendo también el día de ayer un salmo. Te voy a invitar a que lo abras, hermano. Es el Salmo 81. Salmo 81, y vamos a leerlo del verso 8 al 16. Ya lo tenemos. Salmo 81, de 8 al 16. Fíjate lo que dice el Señor aquí. También Dios hablando a nuestra vida, hermano. Dios desde siempre se ha preocupado por nosotros. A Dios le duele cuando nos alejamos de Él, hermanos. ¿Cuánto lo creen? A Dios le duele en su corazón cuando nos alejamos de Él. Dice la palabra de Dios, verso 81, capítulo 81, verso 8, dice: oye, pueblo mío. Fíjate bien, aquí le está hablando una vez más, ¿a quién? A su pueblo, amén, ya lo vimos ahorita. Oye, pueblo mío, y te amonestaré
En otra versión dice, y te instruiré, te exhortaré, ¿sí? Y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Luego dice, verso 9, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, o yo la saciaré. Pero mi pueblo, ¿qué dice? No oyó mi voz. Fíjese una vez más el pueblo de Dios, ¿sí? Una vez más, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos o en sus propias opiniones. Verso 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, y si en mis caminos hubiera andado Israel, si me hubiera obedecido, dice el Señor, ¿sí? En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Aquí, en otras palabras, el Señor está diciendo: yo tengo lo mejor para tu vida, ¿sí? Dios nos está diciendo: yo tengo lo mejor para tu vida, ¿sí? Yo tengo lo mejor para ti, pero no me has querido oír. Fíjese, los dejé, dice el Señor, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Aquí, meditando un poco en esto, hermanos, a mí me da tristeza ver cómo muchos cristianos, muchos hermanos se han vuelto duros de corazón, conociendo a Dios. Después de conocer a Dios, el pueblo de Israel conocía al Señor, hermanos, sabía quién era Dios, sabía los milagros que podía hacer, pero aún así dice el Señor en este salmo: me dejaron a mí, mi pueblo no me quiso oír. Y ponemos muchas veces oído a tantas cosas, tantas filosofías humanas de las que existen hoy en día, hermanos. Hoy está muy de moda la predicación en los púlpitos, muy diferente a lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Hoy está muy de moda que tienes que ser rico, que tienes que tener muchas propiedades, que tienes que tener mucho dinero, la prosperidad, ¿sí? La llamada prosperidad. Hoy en día te están bombardeando de esa manera, pero no te dicen que tienes que vivir de una manera santa, que tienes que vivir en santidad delante de Dios. Solamente te dicen que Dios vino para que tú seas próspero y para que tengas todo lo mejor. Pero aquí el Señor dice: si mi pueblo me oyera, si mi pueblo se humillara, si mi pueblo me buscara, yo le daría lo mejor a mi pueblo. Le daría lo mejor del trigo, ¿sí? Y lo mejor y lo saciaría con miel de la peña. Y aquí significa de que Dios lo tiene todo para nosotros, ¿sí? Y no es un mensaje de prosperidad en esta mañana, ¿sí? Sino es un mensaje que nosotros, como familia, como cristianos, como padres de familia, tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que buscar a Dios, ¿sí? Tenemos que prepararnos para la guerra. Tenemos que prepararnos para dar la buena pelea contra el enemigo de nuestras vidas. Y usted puede decir: oye, hermano Mario, pero por ejemplo, yo soy una mujer que conozco a Dios, sí, pero mi esposo no, ¿cómo le puedo hacer? Hermano, Dios nos da instrucciones a todos. Nos da instrucciones a hombres, nos da instrucciones a mujeres, nos da instrucciones a padres que su esposa no conoce a Dios, nos da instrucciones a mujeres que su esposo no conoce a Dios. Y todas las instrucciones están aquí en este libro que se llama Biblia, pero tenemos que leer las instrucciones, ¿sí? Usted ha escuchado, a más de una ocasión ha escuchado esto, hermano, y viene en este momento que estamos hablando sobre lo de la familia,
Usted ha escuchado es una historia que se cuenta que en una ocasión iba un hombre manejando un vehículo, un carro, un Ford modelo T, y este carro de repente se le apagó a esta persona, ya no quiso caminar y se orilló y abrió el cofre y empezó a mirar ahí, pero como no sabía ni qué hacerle, pues nomás miraba y le daba la marcha al carro, la llave, y no arrancaba, no prendía. Y este hombre estaba preocupado, decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me voy a quedar aquí a medio camino? ¿Qué voy a hacer? En eso dice la historia que se acerca otro vehículo y de ese vehículo desciende una persona ya entrada en años, ya mayor, y se acerca con esta persona y dice, ¿qué te pasó? Pues no sé, dice, ya tengo rato aquí, quiero echar a andar el carro y no quiere andar. Ya le hice de todo, ya le moví todo y no quiere andar, no funciona. Tiene gasolina, tiene batería buena, tiene todo, pero no quiere prender, no quiere funcionar. Entonces dice la historia que este hombre se acercó al vehículo, al motor, y empezó a mirarlo. Ok, ven para acá, le dijo, mira, vas a hacer esto, vas a mover esto, vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro, y ya que lo hagas, le vas a dar a la marcha y va a prender. Entonces este hombre dijo, bueno, vamos a hacerlo. Ya había hecho todo, pues lo hago de una vez. Y se puso a moverle aquello, lo otro, aquello, poner esto en su lugar. Y dice que la historia que este hombre se levantó y le dio a la llave y arrancó el carro. Y quedó sorprendido. Digo, oiga, pues si yo tengo mucho tiempo que echando a andar y usted en un minuto me dijo qué es lo que tenía que hacer y para que funcionara bien. Le dijo, ¿y quién es usted? ¿Y cómo supo? Y este hombre le dijo, yo soy Henry Ford. Yo inventé ese carro. Yo sé cómo funciona y yo sé qué tengo que hacerle cuando no funciona porque yo lo inventé. ¿Sí? Yo tengo el instructivo de ese carro, yo sé cómo hacerle. Hermanos, lo que te quiero decir con eso, hermanos, que Dios es el inventor del matrimonio. Dios es el inventor de la familia. Y si alguien sabe en qué está fallando el hombre, y si sabe en qué está fallando la mujer, es Dios. ¿Sí? Y si nos vamos al instructor, a las instrucciones del fabricante o del inventor, que es la palabra de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, qué es lo que tengo que hacer yo como hombre para que mi familia siga adelante. ¿Qué tiene que hacer usted como mujer para que su familia avance? Todos juntos. ¿Sí? Ahí la palabra del Señor dice que nosotros debemos de portarnos varonilmente. ¿Sí? Que debemos de portarnos la palabra del Señor dice ahí que debemos de respetarnos a nuestra mujer. Yo me puedo enojar con mi esposa. ¿Ya? Yo me puedo enojar con mi esposa y muchas veces nos hemos tenido diferencias, no algo fuerte, pero como todo matrimonio las tenemos, pero hemos sabido sobrellevar las cosas. Y yo me puedo enojar con mi esposa y decirle, pues voy a 3 semanas castigada para que se le quite, la voy a castigar. Pero la palabra de Dios, hermano, dice que debemos de amar a nuestra mujer. Y la palabra de Dios ahí dice, ahí mismo en Efesios dice que debemos de tratarla como vaso frágil. ¿Sí? A lo mejor yo me puedo meter en mis propios pensamientos, en mis propias decisiones, como decía aquí el Señor en el Salmo 81. ¿Sí? Dice, yo los dejé, dice, caminaron en sus propios consejos, o sea, caminaron en sus propias opiniones, crearon sus propias opiniones, lo hicieron. Entonces, por la dureza del corazón, los voy a dejar que se peguen contra la pared. ¿Sí? Y yo puedo hacer lo mismo, y puedo decir, no, yo voy a castigar a mi esposa y no le voy a hablar una semana, 2, 3 para que se le quite, porque no me hizo tortillas de harina. Pero no, hermano, yo si voy a la palabra, si estudio la palabra, si estudio las instrucciones del inventor de mi matrimonio, ahí me voy a dar cuenta de cómo debo tratar a mi esposa. Amén. Amén, mujeres. Les conviene, ¿eh? Entonces, hermanos, la vida
cristiana es difícil, sí es difícil, pero es muy hermosa llevarla. El matrimonio es difícil llevarlo, pero no es imposible, hermanos. ¿Sí? Yo no sé cuántos años tengan ustedes de matrimonio. Yo no sé, ahora el 11 de diciembre a mi esposa y a mí, Dios nos dio la oportunidad de cumplir 29, apenas nuestros primeros 29 años de casados. Apenas llevamos 29. Y se dice fácil, pero se requiere un gran esfuerzo, hermanos. Pero sobre todo de parte de ella, porque nosotros como hombres tenemos un carácter muy diferente a la mujer. La mujer es más noble, el hombre es más duro, ¿sí? Desde la naturaleza lo traemos así. Y gracias a Dios que nos ha concedido nuestros primeros 29 años juntos. No sé cuánto más vayamos a estar juntos, pero los que Dios diga, ahí vamos a andar. ¿Vamos a tener problemas? Sí, vamos a tener, como lo hemos tenido, pero lo hemos podido sobrellevar. ¿Por qué? Porque siempre vamos a la palabra, ¿sí? Fíjate, yo no sé si usted le diga a su esposa o a su esposo: mi hijo te amo, o mi hija te amo. Yo siempre que le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Te amo. Mi esposa me dice, hay una frase que usa mucho, me dice: me amas, pero quiero que ames más a Dios. A ella le conviene que ames más a Dios, porque sabe que si yo amo a Dios, voy a llevar una vida como debo llevarla, en derechito, y voy a tratar a ella y a mis hijos como Dios manda, ¿verdad? No les voy a faltar el respeto, no le voy a estar faltando el respeto. Y si usted lo ha hecho, hermano, si usted, hermana, le ha faltado el respeto a su esposo, o esposo le ha faltado el respeto a su esposa, pues la palabra de Dios dice que debemos de pedir perdón, ¿sí? Debemos de pedir perdón. La semana pasada vimos esto, cuando aquel hombre le dijo al Señor: ¿y cuántas veces debemos de perdonar, Señor? 7. No, le dijo el Señor, hasta 70 veces 7. Y eso no significa de que van a llegar 490 veces y le va a decir: ya hace la 490, ya te perdoné 490, ya no te voy a perdonar. No, lo que el Señor quiere decir aquí, hermano, que Jesús nos habla, es de que siempre debemos de perdonar, siempre. ¿Sí? ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede, sí se puede. Nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Y yo no te estoy hablando aquí algo que no lo he experimentado, hermano. Te estoy hablando aquí algo que yo lo he vivido, ¿sí? Yo lo he vivido en mi familia, gracias a Dios. Gracias a Dios que estamos tratando de hacer las cosas bien. Nos falta, sí, como humanos que somos, fallamos. Como carne que somos, fallamos. Sí nos falta. Estamos en el taller del maestro, ¿sí? Estamos en el taller del maestro. Dios nos está moldeando aún. Estamos en la rueda del alfarero. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro, y Dios nos está haciendo como Él quiere, ¿sí? Pero la pregunta es: ¿te vas a dejar moldear por Dios? ¿Cuántos aman a su familia, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a ir a Efesios una vez más. No sé cuánto tiempo ha transcurrido ya desde que empezamos. Yo creo como unos 10 minutos apenas, ¿verdad? Gloria a Dios. Efesios capítulo 6. Vamos a ver la armadura, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuánto vamos a buscar la dirección de Dios de hoy en adelante? Como le dije al principio, hermanos, Dios está muy preocupado por las familias. El enemigo ha estado atacando de una manera muy fuerte nuestras familias. Y no tanto las familias que no conocen a Dios. Él se enfoca más, ¿sabes en qué, hermano? En tu familia y en mi familia.
Él se enfoca más en eso, se enfoca más en destruir. Y ¿sabes qué es? Es especialista en eso. Pero yo le digo a mis hermanos, a muchos hermanos, le digo, es que es el trabajo de él, pues, el enemigo, ¿sí? El diablo tiene ese trabajo desde el principio, desde el Génesis. Tiene ese trabajo de destruir lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho en tu vida, Él lo quiere acabar, ¿sí? Él lo va a hacer siempre, lo va a tratar de hacer siempre. Pero de nosotros depende si se lo permitimos a Él. De ti y de mí depende si le permitimos hacer su trabajo, ¿sí? Él te quiere ver destruido. Hace unos años atrás, hermano, yo tuve un accidente en un carro. Y estuve algunos días ahí hospitalizado. Y en uno de esos días que estuve ahí hospitalizado, se me presentó el enemigo. Esto no se lo he dicho. Mi esposa sí lo sabe, yo creo que es la única. Se me presentó así, literal. Yo estaba en el hospital ahí, en el hospital del Socorro, y me dijo, ¿sabes qué? Nosotros íbamos a una actividad de la iglesia en una ocasión. Íbamos muy contentos, un grupo de hermanos a Caborca, una actividad de la iglesia, y en Magdalena, llegando a Magdalena, ahí hubo un accidente. Salimos muy lastimados, muchos. Gracias a Dios ninguno perdimos la vida. Y si lo hubiéramos perdido la vida, pues estuviéramos con él, ¿verdad? Pero salimos lastimados y nos repartieron en diferentes hospitales. Y yo estaba en el hospital ahí en una noche y se me presentó el enemigo de mi alma. Y ¿sabes lo que me dijo? Así me dijo: ahorita no te pude hacer nada, me dice, estás lastimado solamente, pero no voy a descansar hasta destruirte. ¿Cómo la ve? Así me lo dijo. Y mira dónde estamos ahorita. No he podido, porque Dios es más grande que todo eso, hermano. Amén. Dios es más grande, o sea, Él es su trabajo, Él a eso se dedica. Pero de mí depende si se lo va a permitir. De mí depende si lo va a permitir perder a mi familia. De mí depende si lo va a permitir que yo trate mal a mis hijos o a mi esposa. De mí depende, hermanos. Yo como hombre del hogar tengo esa responsabilidad. Es una palabra, hermanos, que tenemos que aprenderla. Responsabilidad. ¿Sí? ¿Y quién tiene más responsabilidad? ¿Mi esposa o yo? Amén. Yo tengo más responsabilidad. A mí el Señor me va a pedir cuentas, ¿sí? Cuando allá en el Edén, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, se acuerdan porque han leído, no porque estuvieron ahí. ¿Se acuerdan cuando Dios le reclamó a Adán? Cuando pasó lo que pasó. Dios no le reclamó a Eva, ¿verdad? Dios se fue directamente ¿con quién? Con Adán. Y le reclamó y le dijo esto y esto otro. Entonces, hermano, Dios te va a pedir cuentas a ti como varón de tu casa. A ti. A tu esposa también, pero primero a ti. Tú eres el más responsable de tu familia. Efesios 6. ¿Tenemos? Pues yo no, déjenme lo busco, pana. Fíjense, hermanos, cómo Dios nos ama tanto. Amén. Somos especiales para Dios. Gloria al Señor. Este capítulo 6 del Efesios, hermano, es el último capítulo de la carta que Pablo escribió a los Efesios. Y en este último capítulo, Pablo, el Espíritu Santo, usando a Pablo para que hable a nuestras vidas, nos anima a todos, nos anima a permanecer firmes en el Señor. A todos nos anima a permanecer firmes en el Señor. Él sabía, hermanos, Dios sabía que nosotros como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual. Es una guerra intensa. No es una guerra cualquiera, hermanos. El pelear nosotros por nuestra familia no es una guerra cualquiera, es una guerra intensa, fuerte, grande. ¿Sí?
Y nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos de estar preparados para esa guerra. Preparados. Pablo habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que Él da a nosotros para que podamos vencer los ataques del diablo. Pablo ahí nos los dice. Ahí lo leímos al principio y lo vamos a volver a leer. ¿Sí? Dios sabía a qué nos íbamos a enfrentar. Yo no sé si usted sabía a lo que se iba a enfrentar cuando aceptó al Señor en su vida, cuando dijo: sí, Señor, yo quiero ser hijo tuyo, yo quiero aceptarte en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Yo no sé si usted tenía alguna noción o algún pensamiento de que todo iba a ser color de rosa. Pues fíjese que no. Tenemos una guerra. Pero lo más grande de todo eso, hermanos, que Dios nos da las herramientas para poder vencer. Amén. Y Dios venció y nosotros vamos a vencer también. Efesios 6 nos habla de eso. Dice: fortaleceos por lo demás, hermanos, en el verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? ¿Qué significa eso, hermanos? Que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Significa que lo primero es que de Él nosotros debemos reconocer que de Él viene la fuerza, que Él nos da la fuerza para luchar. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a obtener esta fuerza? Porque no es por arte de magia, no, Señor, dame la fuerza, ahí llevo ya. Agárrate, chamuco, porque ahora sí te voy con todo. ¿Verdad que no? Hermanos, la fuerza Dios nos da a través de la oración. La fuerza Dios nos la da a través de la lectura de la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos y cuando nosotros leemos la Biblia, el instructivo del inventor de la familia, nosotros nos estamos fortaleciendo en el Señor. Pero si no estamos leyendo y si no estamos orando, si no estamos en constante comunicación con nuestro Padre, no vamos a tener esa fuerza. Y por más que queramos, hermanos, no vamos a poder avanzar. ¿Sí? A lo mejor usted dice: no, yo ahora sí va a entrar el año 2020, ahora sí, Señor, me voy a firmar y voy a entrando el año y voy a empezar a orar todos los días, Señor, en la mañana, en la tarde, en la noche y cuando tenga tiempo y en todo momento, y me voy a meter más en tu palabra, Señor, me voy a leer más. Y es bueno eso, ¿sí? Pero a lo mejor en el 2018, el 2017, el 2019 también hizo lo mismo, o dijo lo mismo, ¿verdad? O prometió lo mismo, ¿verdad? Siempre estamos en que un año más, en este año voy a hacer, tengo planes, en este año voy a acercarme más a Dios, voy a orar más. Pero ¿por qué esperar hasta el otro año? ¿Por qué no hoy mismo? Amén. ¿Por qué no mañana? Y tenemos planes, y muchos tenemos planes de que voy a agarrar una dieta y y tantas cosas, y a mediados del mes se nos olvida todo. Los primeros días, nomás, y se nos olvida, hermanos. Pero nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Escuche, todos los días. Todos los días. Es una guerra, no se te olvide que eres una guerra. ¿Sí? Es una guerra, el enemigo nos tiene bien estudiados. El enemigo sabe perfectamente, amado hermano, cuál es la debilidad de usted. ¿Sí? Yo no la sé, pero el enemigo sí la sabe. ¿Sabe por qué? Porque ya lo tiene muy estudiado usted. Y sabe, como decía mi nana, sabe de qué pie cojea. Sabe la debilidad, pues. Sabe su talón de Aquiles. Sabe cómo entrarle. Y lo va a hacer. Entonces, nosotros tenemos que, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Y para poder fortalecernos en el Señor, hermanos, tenemos que estar diario con el Señor. Número 1. Amén. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Al menos 3 sí entendieron. Lo primero que es fortalecernos al Señor, hermano. De Él viene nuestra fuerza, ¿sí? Debemos de estar orando constantemente. Debemos estar leyendo la palabra, estudiando la palabra, escudriñando la palabra diligentemente, ¿sí? Como dice el hermano Gonzalo, no me crea a mí, hermano. Usted lea, usted estudie, porque a lo mejor yo le estoy diciendo algo que no es bíblico y usted tiene que estudiarlo, usted tiene que discernir todo eso, ¿sí? Hubo un hombre llamado Lucas, donde dice en el capítulo 1 de Lucas, dice que él investigó diligentemente. Lucas, hermano, era un griego, no era judío. Lucas era un médico griego, y en su tiempo dice que él escuchaba todo lo que decían de Jesús, pero él no se quedó, ¿y qué dices tú de Jesús? No, pues no. Él dice él mismo, dice que investigó diligentemente. O sea, no se quedó con lo que le decían o lo que le platicaban o lo que leían, no. Él lo investigó y se metió a fondo. Hermano, así debemos hacerlo nosotros también, investigarlo, como los hermanos de Berea, ¿sí? Investigar, a ver si es cierto, a ver lo que dijo el hermano Mario, ¿será cierto que tenemos que fortalecernos en el Señor? A ver, ¿será cierto que tenemos que leer la Biblia? ¿Será cierto que tenemos que orar constantemente? Yo no creo que sea así, puede decir usted, pero investíguelo. Amén. Investíguelo. Dice que debemos de buscar la oración y leer su palabra. Después debemos vestirnos y tomar la armadura y ponérnosla. Aquí me llama mucho la atención que es la armadura de Dios, y son varios ¿cómo le digo? Se me va la palabra. Son varios instrumentos, se puede decir, de lo que significa la armadura, pero no son las armaduras. Dice la armadura, es una sola, ¿sí? Es una sola. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjese, hermano, cómo el diablo anda como león rugiente, ¿sí? Acechándonos, porque quiere destruirnos. Claro, a mí me lo dijo, ¿sí? Pero yo no me he dejado, hermano. A lo mejor si me hubiera dejado ya lo hubiera hecho, pero no me he dejado, ni me voy a dejar, porque sé quién es Dios. Gloria al Señor, sé a quién le sirvo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra una vez más aquí dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí una vez más nos está diciendo, hermanos, que el enemigo sigue acechándonos, ¿sí? En todas partes está, aquí dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carnes. Por tanto, verso 13, tomar toda la armadura, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cuál es la armadura de Dios? Ahorita vamos a ver cuál es la armadura de Dios. La armadura de Dios, verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. El cinturón, aquí no está hablando del cinturón de la verdad. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida. Así lo dijo, ¿recuerdan? En el verso 14 nos dice que debemos estar ceñidos con el cinturón de la verdad. Y el cinturón, hermano, el cinturón que usaban los soldados en aquel entonces era un cinturón ancho. Era ancho, no como el que usamos ahorita nosotros, muy delgado, no. Ese era ancho, ¿sí? Y se lo ceñían
para que la túnica no se moviera, para que estuviera en su lugar, y aparte que ese cinturón ancho daba soporte al cuerpo. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han visto alguna vez esas personas que van a los gimnasios, que hacen ejercicio y levantan pesas y se ponen un cinturón bien ancho también así. ¿Lo han visto? Es porque les da soporte a su cuerpo, ¿sí? Los protege también, pues, para que no se vayan a lastimar. Entonces es similar al cinturón que usaban los soldados en aquel entonces, y nosotros debemos de ponernos, dice, el cinturón de la verdad, y la verdad es Cristo en nuestras vidas. Esa es la única verdad, es Cristo, ¿sí? No hay otra verdad. Puede haber algunos que dicen que sí lo hay, pero hermano, no hay. Cristo es la única verdad. El diablo, hermano, va a intentar engañarnos con sus mentiras para que fallemos. ¿Con cuántos ha hecho esto? ¿A cuántos ha tratado de engañar? ¿Sí? El diablo va a intentar engañarnos con sus mentiras para que fallemos, para que dudemos, o para comprometernos, o para comprometer nuestra identidad. Debemos permanecer firmes en la verdad, firmes porque somos hijos de Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios y fuimos transformados por Él, fuimos creados por Él, fuimos hechos una nueva criatura por Dios. Entonces debemos de nosotros usar el cinturón de la verdad. Siempre la verdad es el Señor. En el verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? La coraza, dice aquí el escritor, que iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal, por eso el soldado debía cubrirlo bien. Asimismo debemos nosotros vestirnos con la justicia de Dios, ¿sí? Debemos de protegernos nuestro corazón con la coraza, ¿sí? Siempre el enemigo, hermanos, va a llegar con un pensamiento a nuestras vidas. Siempre va a llegar a nuestra mente, y de ahí, si nosotros la bajamos a nuestro corazón, si no tenemos protegida nuestra mente, menos vamos a tener protegido nuestro corazón, y es cuando caemos, ¿sí? Es cuando caemos. Por eso dice en el verso 17, brincando otros versos más abajo, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, hermano, era como un casco, el yelmo. Entonces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de ponernos el cinturón de la verdad, ¿sí? La coraza que nos protege nuestros órganos vitales, que protege nuestro corazón, que protege nuestra vida. Debemos dice el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Nosotros no podemos caminar, hermanos, si no tenemos el evangelio en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? No podemos caminar si no está el evangelio en nuestra vida. Por eso dice, sobre todo, dice: está firme, Señor, vuestro lomo con la verdad, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo, ¿se acuerdan cuál era el escudo? Un escudo que usaban los guerreros, que se lo ponen en el brazo, ¿sí? Protegía todo, protegía su pecho, protegía parte de su cabeza. Cuando algún proyectil iba directo a su cabeza, se protegían con el escudo. No sé si han visto la película esa de ¿cómo se llama? La Gladiador. Ahí viene más o menos cómo eran los escudos, ¿verdad? Cómo se protegían contra las espadas, contra las flechas. El escudo para eso era, para protegerte. Era hecho una madera gruesa, iba y topaba ahí, pegaba ahí y no penetraba. ¿Por qué? Porque para eso estaba diseñado. Ahí llegaban y no dañaban tu cuerpo.
Entonces nosotros tenemos que estar protegidos también, así de esa manera, ¿sí? Con el escudo. ¿Cuántos tenemos en un escudo, hermanos? Y el escudo, ¿sabes quién es nuestro escudo? Es Cristo. Amén. Nuestro escudo es el Señor, es el que nos protege. Él siempre está enfrente a nosotros protegiéndonos, siempre y cuando nosotros caminemos en la verdad. Siempre y cuando nosotros caminemos en la verdad. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada, hermano? La palabra. Ya lo hemos estudiado en algunas ocasiones esto, ¿verdad? Ya nos han explicado cuál es la función de cada uno de ellos, y la espada aquí representa, hermanos, la palabra de Dios. ¿Sí? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que significa aquí, hermano, que la palabra de Dios tiene que estar sembrada en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el enemigo tentó a Jesús ahí en el desierto? Y que le dijo, que lo quiso tentar, y Jesús le respondió con la palabra, ¿no? Le respondió con la espada de la palabra. Así tenemos que estar nosotros también protegidos con la espada de la palabra. Pero la palabra tiene que estar ¿dónde? No aquí. Bueno, aquí también, ¿no? Pero más aquí, en el corazón, ¿sí? Para que podamos resistir el día malo, hermanos. Como les dije al principio, hoy en estos días son los días muy malos que estamos viviendo, hablando en nuestra familia. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí queremos seguir luchando por nuestra familia, ¿sí? Yo no sé cuántos estamos preocupados por nuestra pareja, por nuestra esposa, por nuestro esposo. Cuántos estamos preocupados por nuestros hijos, cuántos estamos preocupados por nuestros nietos, y cuántos estamos preocupados por los que vienen. Amén. Y tenemos una gran responsabilidad. Dios ha estado hablando a nuestra vida todos estos días, todas estas semanas ha estado hablando, y debemos nosotros no tenemos que esperar a que llegue el 2020 para ponernos a cuentas con Dios. Lo podemos hacer hoy, decirle al Señor: Señor, yo quiero luchar, quiero protegerme con tu Espíritu Santo, quiero que seas tú en mi vida para poder avanzar yo junto con mi familia. Estamos preocupados por la familia, estamos preocupados por la familia, todos, y debemos de luchar, todos vamos a luchar, y tenemos a Dios en nuestra vida, hermano, lo tenemos todo. Solamente que nosotros nos complicamos, pues, nos complicamos la existencia, ¿sí? Y no es tan difícil, pues, es fácil el asunto. Sujétate a Dios, escucha la palabra de Dios, métete en oración con Dios, lee la palabra de Dios. Es fácil y todo va a avanzar como Dios quiere. ¿Qué te parece, hermano, si ya terminar nos ponemos de pie?